Hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Ahora sí, veo doble, no sé si soy yo o es el celular o qué. Espero que sí se vea bien. Bueno, seguimos con el siguiente capítulo de Si no cambias te puedes extinguir. Y dice así, luego, ay, iba a empezar y no hemos hecho la oración. Es que como ya tuvimos capacitación y ya oramos. Pero bueno, damos gracias Señor por un día más de vida, te damos gracias por este maravilloso proyecto de 21 días de renovación. Gracias Señor por todas las bendiciones recibidas y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para captar todos los mensajes que de una o de otra forma nos haces llegar, Señor, para poder tener plenitud en nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestra visión, nuestras metas, Señor, y sabemos que en tus manos todo es posible, que todo será realidad de acuerdo a tus designios y a tu santa voluntad. Amén. Y ahora sí, seguimos con el capítulo. Dice, bueno, luego Hao asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo había creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto o que quizás no lo encontrara. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Hao en cambio se preguntaba ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección al lugar de donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, al territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Hao se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándolo fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas empeoren si no se hace algo, puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha hacia la parte del laberinto donde nunca había estado y sintió temor. Luego inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Hao pensó que quizá había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso, que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego, esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba, más vale tarde que nunca. Durante algunos días fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durase mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Hem y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Hao todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por ahí fuera. Justo cuando creía estar haciendo progreso, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallarse de nuevo en el laberinto a la búsqueda del queso no era tan malo como en un principio le había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. Se preguntó si acaso no abrigaba demasiadas esperanzas, pero luego se echó a reír al darse cuenta de que por el momento no tenía nada que perder. Cada vez que se notaba desanimado, se recordaba a sí mismo que, en realidad, lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese en ese momento, era mucho mejor que seguir en una situación sin queso.
Al menos ahora controlaba la situación en lugar de dejarse llevar por las cosas que le sucedían. Entonces se dijo a sí mismo que si Fisgón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podía hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito de queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraban había ido disminuyendo y lo que quedaba se había vuelto rancio. Su sabor ya no era tan bueno. Hasta era posible que el queso viejo hubiera empezado a parecer mojo. Aunque él no se hubiera dado cuenta, debía admitir, no obstante, que si hubiera querido probablemente habría podido imaginar lo que se le venía encima, pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el cambio no le habría pillado por sorpresa si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurría y se hubiese anticipado al cambio. Quizá fuera eso lo que hicieron Fisgón y Escurridizo. Decidió que a partir de ahora se mantendría mucho más alerta. Esperaría que se produjese el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuando se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto: olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comience a enmojecerse. Algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Howe se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar en él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esta sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó, y sintió deseos de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física. Sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse media vuelta y regresar hacia el depósito de queso Q. Al menos, si lograba llegar hasta allá y Hem seguía allí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Howe creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir, incluso para sus adentros. No siempre estaba seguro de saber de qué tenía miedo, pero en el debilitado estado en que se hallaba, ahora ya sabía que se trataba simplemente de miedo a seguir solo. Howe no lo sabía, pero se retrasaba debido a que sus temerosas convicciones todavía pensaba demasiado sobre él. Se preguntó si Hem se habría movido de donde estaba o si continuaba paralizado por sus propios temores. Entonces recordó las ocasiones en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Eran precisamente aquellas en las que avanzaba. Consciente de que se trataba más de un recordatorio para sí mismo antes que de un mensaje para Hem, escribió esperanzado lo siguiente en la pared: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Howe miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá delante? ¿Estaría vacío? ¿O qué era peor? ¿Les echaban peligros ignotos? Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que podían ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo. Se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Al iniciar el descenso por el oscuro pasadizo, sonrió. Todavía no se daba cuenta, pero empezaba a descubrir qué era lo que nutría su alma. Se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba más adelante, aunque no supiera exactamente qué era. Ante su sorpresa, Howe empezó a disfrutar cada vez más. ¿Cómo es posible que me sienta tan bien?, se preguntó. No tengo queso alguno y no sé a dónde voy. Al cabo de poco tiempo supo que se sentía bien. Se detuvo para escribir de nuevo sobre la pared: cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, chicas, porque está bien interesante este libro. A mí me está gustando mucho porque tiene muchas moralejas. Pero si no haces un alto y buscas esas moralejas y buscas qué aprender de esto que el libro te está dejando, pues no vale la pena, ¿verdad? Entonces, bueno, así le vamos a dejar: cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Y hablando de temores, chicas, recuerda que mientras el miedo siempre va a existir. Aquí lo importante es qué vas a hacer tú con tu miedo. Si te paralizas, si te echas a correr por miedo, o si lo enfrentas. Yo te invito a que lo enfrentes. Aún con miedo, atrévete a hacer las cosas. Y pues estamos en enero rosa, chicas. Vamos a
a darle la estrategia el día de hoy. No encuentro la de color, así que está la hoja de plan de mercadeo, chicas. Es bien importante, la voy a volver a poner para que le capturen ahí pantalla, ¿sí? Y la puedan explicar, porque ese es el reto del día de hoy. Vamos a hablar por lo menos con 10 personas y le vamos a decir de favor que nos ayuden a hacernos una evaluación, que tenemos de tarea explicarle a 10 personas esta hojita, y solamente al final le vamos a hacer 2 preguntas. La primera, si lo que explicamos está claro, y la segunda, si de todo lo que explicamos hay algo que a ella le pueda interesar, o si conoce a alguien que le pueda interesar. Y así tenemos 10 opciones de encontrar 10 prospectos o 10 referencias. Y de ahí seguramente una persona te va a decir que sí. Tenemos exactamente 9 días para cerrar el mes. Y si tú haces 10, bueno, si cuentas el día de hoy, en realidad son 10 días. Sí, entonces 10 días, 10 personas cada día, son 100 personas. ¿Tú crees que por lo menos el 10% de esas 100 personas se quieran inscribir? Lo más seguro es que sí, y puedes cerrar hasta con 10 inicios. Te dejo con esa reflexión. No permitas que tu miedo te paralice. Tú inténtalo, y si lo logras, pues vas a tener 10 inicios, te vas a ganar tu bono y puedes tener bases para meter tu carta como futura directora, ¿verdad? Perdón, como DIQ, ¿sí? Tu carta de intencional directora.